Hola, soy Javier Noel, doctor en Ciencia de la Educación y naturópata, y te invito a que veas esta pequeña videoclase, Saberse Sano Integralmente. Conoce tu salud para actuar, y es una guía de diagnóstico que en ningún momento procura, por supuesto, hacer que dejes de ir al médico. Por el contrario, lo que busca es cómo saber cómo está mi estado de salud día a día, con las señales que nos da nuestro cuerpo físico, mental, emocional y nuestras relaciones. Bienvenidos. Muy bien, lo primero a tomar en cuenta es el enfoque del cual partimos, que como ya saben es la naturopatía, que es una disciplina que busca restituir la salud, busca promoverla y también educar en función de ello, utilizando además los recursos de la naturaleza, comprendiendo a nuestro organismo en su diseño biológico ancestral, más allá de los aspectos culturales. Por ello, lo primero que tenemos que ver son las dimensiones. No solamente está la física, es apenas una de las dimensiones con la que trabajamos y la que en realidad es parte fluida de la naturaleza. Hay una dimensión ambiental que tiene que ver con el lugar donde habitas, si está contaminado, si no está contaminado, si es un ambiente natural, si por el contrario es un ambiente que da la espalda a la naturaleza. ¿En qué lugar del planeta vives? Si vives en el trópico o vives en un clima de 4 estaciones. ¿En qué estación del año estás? ¿Estás en invierno o estás en verano? ¿Estás en sequía? ¿Estás en el periodo de lluvia? Cada una de estas dimensiones dentro de lo propio ambiental nos dan señales de qué debemos comer, cómo debemos vivir, qué tanto ejercicio físico tenemos que hacer, si podemos tomar sol, qué tantas toxinas genera el organismo. Es fundamental. Fíjense que eso normalmente no se considera en los sistemas de salud convencional. Otra dimensión fundamental es la cultural. ¿Cuáles son tus hábitos, sistema de creencias? Tiene que ver con el ambiente cultural, es decir, con la sociedad. Esto también nos da señales de cuál es el sistema de creencia, si la persona tiene un sistema de creencia donde la alimentación no es saludable, donde se utilizan muchos alimentos procesados y ultraprocesados, y asimismo cómo la gente se divierte, cómo la gente se relaciona desde actividades tóxicas o se relaciona desde actividades con la naturaleza, entre muchos otros factores que lo cultural siempre es importante. Y ahí hay una dimensión fundamental, ya que dependiendo de tu cultura también podemos saber más o menos qué ocurre en el organismo. La dimensión física, por supuesto, es la que usualmente vemos cuando hablamos de salud y es en la que se enfoca el sistema de salud convencional o alopático. Bien, y en ese sentido, usualmente consideramos, por supuesto, la genética, el tipo metabólico, si necesitas más o menos carbohidratos, la edad, el género, si hay algún desequilibrio intraorgánico importante. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero es una dimensión de las 5 que por lo menos nosotros consideramos. Otra dimensión fundamental es la mental y es donde radica el sistema de creencias. Aquí es importante decir que la mente es distinta al cerebro. El cerebro es la parte física, pero la parte mental es un proceso y es donde radican los sistemas de creencias y está estrechamente vinculado con la cultura. Es importante ver si la persona pues tiene una visión del mundo catastrofista, apocalíptica, o más bien tiene una visión del mundo más natural, o lo que son sus nociones y creencias sobre qué es divertirse, qué es saludable, qué es comer sano, qué es necesario para la vida. Todos esos factores mentales también hay que considerarlos en la terapéutica. Y esta está a su vez estrechamente vinculada con la dimensión emocional. Cómo gestiona las emociones, cómo gestiona el trabajo emocionalmente, cómo se relaciona emocionalmente con su entorno ambiental y cultural, con su entorno social. Todos estos factores son fundamentales porque sabemos que si la persona tiene un sistema de creencia catastrofista, apocalíptico, negativo, y aparte de eso no gestiona bien sus emociones, por lo tanto, desde que se levanta hasta que se acuesta y por supuesto también en el sueño, está permanentemente creando imágenes de preocupación y estrés, esto genera un impacto en todo el ser.
incluyendo por supuesto el aspecto físico. Por lo tanto, también es un elemento fundamental a estudiar. Ahora, tenemos que saber que aunque distinguimos 5 dimensiones, no están separadas, son una unidad. La vida es un movimiento, es una continuidad. Son sistemas dentro de sistemas que están todos vinculados estrechamente. Y a veces es casi imposible determinar dónde empieza un sistema y dónde termina el otro. Sin embargo, hacemos la distinción porque esto nos permite intelectualmente, racionalmente, observar y comprender. Sin embargo, el análisis es un proceso necesario pero insuficiente. El proceso real se da en la vivencia, que es el verdadero proceso holístico, en la acción, en la práctica, en la sensación. Pensar, decir, sentir y hacer para sanar. Es por ello que siempre hablamos también de distintos cuerpos, aunque es uno solo. Es la vida y que se expresa en nosotros en un cuerpo físico, pero nuestro cuerpo físico es una expresión de la energía vital del cosmos, no está separado, es un flujo, pero es un sistema. Es decir, que hay ciertas, algunos elementos que nos podría indicar, ¿verdad?, que hay como una barrera o como una pared que nos separa, por ejemplo, la piel. Bien, entonces, pero sin embargo está en estrecha relación con el medio, con la vida, es un continuo y además nunca es estable, nunca es estático. Por eso cuando nos hacemos un examen médico, ese examen no es la realidad como tal, es como una fotografía de un momento determinado. Así, entonces comprendemos que está el cuerpo físico, el cuerpo mental, el emocional y hablamos de lo relacional, porque si solamente nos quedamos hablando del cuerpo físico, mental y emocional, dejamos de entender que ese cuerpo físico, mental, emocional no existe sino en la relación. El ser, no existe un ser, digamos, inmutable, un ser que está separado, que es individual. Por el contrario, lo individual significa indivisible para nosotros, es decir, que es indivisible a sus relaciones. Por lo tanto, el ser no existe, lo que existe es un siendo. Es un siendo en la relación con el ambiente y en la relación con la naturaleza. Asimismo, si nosotros vemos el cuerpo físico, sus órganos y sistemas, esos sistemas y órganos no existen aisladamente. No hay un corazón caminando por ahí o un cerebro caminando desligadamente. Existen solo en la relación. Y es como la mente. La mente no existe desde un punto de vista individual. La mente es un proceso que genera una relación o que se genera de la relación del individuo, ese organismo, ese sistema nervioso, ese cerebro, esas hormonas, esos intestinos, todo su ser, en estrecha relación con su sociedad y con el ambiente. Comprendiendo esto tenemos que organizarnos para poder observar, aunque no hay un método que nos diga parte 1, parte 2, parte 3 o paso 1, paso 2, paso 3. En general son distintas dimensiones que actúan, interactúan de manera simultánea y que podemos ver simultáneamente. Obviamente, cuando lo racionalizamos y utilizamos el pensamiento para hacer un diagnóstico racional, hay que separar, fragmentar, analizar. Todo ello implica análisis. El análisis implica separar por partes. Muy bien, en ese sentido hablamos de tipos de diagnóstico. A mano derecha podemos ver que dice modelo convencional. El modelo convencional parte de un diagnóstico llamado nosológico, que significa que se trata de etiquetar bajo un concepto los síntomas y el estado intraorgánico, y ese concepto es el que llamamos enfermedad. Puede ser diabetes, colon irritable, problemas gastrointestinales, gastritis, alopecia, pero en realidad no existe como un ser siendo, sino esos son conceptos teóricos que nos permiten como un mapa indagar en el territorio que es el organismo, pero no es el territorio, el mapa nunca es el territorio, el mapa nos ayuda, pero no es la realidad, y es importantísimo. Por eso siempre citamos a Claude Bernard, el médico francés padre de la medicina experimental, que decía que las enfermedades no existen, quien existe es la persona que la padece. ¿Qué significa esto? No que no existe realmente los síntomas, sino que en realidad quien tiene una entidad de organismo es la persona que tiene una serie de síntomas que se clasifican en un concepto con un nombre. Si nosotros nos enfocamos en el nombre y no en la persona, en vez de ver la persona y ver la realidad, vemos un concepto, vemos un manual, vemos un procedimiento aislado de la realidad. Eso no nos permite ver lo real.
Todos los exámenes, perfil 20, rayos X, ecografías, todo eso está muy bien, pero son una fotografía, que no ven el ser siendo en movimiento, dinamismo, en el dinamismo de la vida, sino que nos permiten entender algo, es el mapa de un territorio que se mueve. Bien, en el modelo de lo natural, como en la naturopatía, se trabaja también con ese sistema, es decir, usualmente la persona llega con un diagnóstico ya previamente elaborado por el sistema de salud convencional y eso está muy bien, pues nos permite entender muchas cosas, pero no nos quedamos ahí. Bien, sino que vamos a lo que llamamos ahí estilo de vida, que es el más profundo, ¿sí? Las causas profundas de los hábitos, de la actividad diaria, del vivir, de ese ser siendo, bien se observan en cómo es ese estilo de vida y es donde hay que hacer los cambios más profundos y que son los más importantes, incluso si estás tomando fármacos o estás bajo un tratamiento médico convencional. Y el otro tipo de diagnóstico es el que llamamos macrofunciones, que es el que nos permite ver las funciones integradoras, es decir, ver cómo el cuerpo físico, mental y emocional está en su relación con el medio y sin fragmentarlo en órganos y sistemas, porque siempre está el problema en que el especialista va a ver solamente su especialidad. Por ejemplo, el gastroenterólogo solamente ve su especialidad, solo ve la parte gástrica, el sistema gastrointestinal, pero poco ve la relación del sistema gastrointestinal con, por ejemplo, la parte neurológica o con la parte psicológica. Igualmente, el neurólogo poco entiende la relación de las emociones, por ejemplo, o de la salud cerebral o de la salud del sistema nervioso central con los intestinos. Es decir, que las macrofunciones nos permiten ver ese cuerpo físico, mental, emocional y relacional desde el movimiento. Aunque nosotros también lo racionalizamos y hacemos cierta segmentación, fragmentación de la realidad, estos conceptos son dinámicos, nos permiten acercarnos más a esa persona más que a la enfermedad catalogada con un nombre y un manual. Nos vemos a la persona. Es así que entonces también hay distintos tipos, niveles de tratamientos. Por un lado está el sintomático, que busca reducir la intensidad de los síntomas. Tienes un dolor de cabeza y podemos utilizar un fármaco o también podemos utilizar algunos puntos de digitopuntura, estimular algunos puntos de digitopuntura o podemos utilizar acupuntura o podemos utilizar ejercicios de respiración, masaje, pues también podemos hacer estiramientos que nos van a ayudar a reducir el síntoma. Podemos utilizar herramientas como infusiones, ¿sí? Manzanilla, menta, hierbabuena, que van a ayudar a reducir los síntomas. Pero en realidad no está yendo a la base, el origen del problema. El problema no es el síntoma, como siempre decimos. El síntoma es una reacción del organismo buscando su estado de equilibrio. Y es probable, por ejemplo, que ante la migraña hay un desequilibrio en la microbiota intestinal. Y si fragmentamos, como en el modelo convencional, no lo vemos tan fácilmente. Pero cuando lo vemos de manera integrada, empezamos a indagar y vamos a ir viendo cómo hacemos ese diagnóstico. Bien, ese es un tipo de tratamiento importantísimo porque queremos reducir los síntomas, pero no es la clave. Otro tipo de tratamiento es el de fondo. Una vez identificadas los desequilibrios interorgánicos que nosotros identificamos a través de las macrofunciones que vamos a ver más adelante, pues podemos corregir esas macrofunciones yendo más a lo profundo, por eso le llamamos de fondo. Es decir, no nos quedamos en el síntoma, sino que buscamos cuál es el origen o los múltiples orígenes, porque siempre son varias causas. Otra diferencia fundamental entre el modelo natural, que es multicausal, busca distintas causas, y el modelo de la medicina convencional, que es un modelo unicausal, que generalmente ve una sola causa. Bien, otro tipo de tratamiento que es fundamental, así como hay un diagnóstico, estilo de vida, buscamos también en el proceso educativo, y por eso siempre decimos, todo proceso terapéutico es un proceso educativo, cambiar el estilo de vida que está generando buena parte de los problemas de salud. Son las causas últimas de los problemas de salud de la mayoría. Obviamente hay problemas congénitos, hay problemas que se heredan, pero incluso aunque haya cierta herencia, cambiando estilo de vida, pues podemos tener una mejor calidad de vida. Bien, en algunos casos, simplemente con cambios profundos de estilo de vida, mejoramos 100%. En otros casos, dependiendo si es algo congénito que ha afectado a nivel del ADN, pues puede que no se pueda recuperar en 100%, pero sí por lo menos mejorar enormemente toda la situación de salud.
Y el tipo de tratamiento específico es el que se diseña en función de ese nombre catalogado como enfermedad desde el modelo médico convencional. Por ejemplo, una persona que sufra de colon irritable, hay herramientas específicas como por ejemplo sábila o aloe vera, linaza, además de todo herramientas de dietoterapia, fitoterapia, hidroterapia, geoterapia, es decir, uso de los alimentos, uso de las arcillas, uso del agua, uso de las plantas, que van a ayudar enormemente a reducir el problema que ha sido catalogado de un punto de vista nosológico, un punto de vista médico convencional. Muy bien, hasta aquí dejamos esta primera parte de la videoclase Saberse Sano Integralmente. En los próximos videos vamos a hablar sobre el diagnóstico de estilo de vida y el diagnóstico de macrofunciones.